Empezó. Está empezando a grabar clase. Vamos a compartir pantalla. Profesora. Mande, Chaparrito. ¿Sí vio lo del presidente de Banco de México? Bueno, digo, lo del gobernador, de que ya no va a ser este Día de León. No, ya me está dando miedo, tengo miedo. Sí, vamos para Venezuela. Vámonos todos a Estados Unidos o a Rusia. No creo, muchachos, que dejen al señor hacer tonterías. Estados Unidos no creo que nos deje hacer tantas tonterías. Yo creo que nadie va a dejar que haga tanta tontería, profe. Tengo fe en el imperialismo yanqui. Por primera vez no me cae tan no me es tan desagradable Estados Unidos. No, es preocupante, muchachos, por la estabilidad o inestabilidad que está generando este movimiento. Generalmente, muchachos, la elección del gobernador de Banco de México quedaba a 4 años con una posibilidad de extensión a otros de 2 periodos, o sea, 4 a 8 años. Ustedes sabían eso. ¿Cuándo se dio esta modificación o este establecimiento a la ley orgánica del Banco de México? Esto se dio después, muchachos, o en el contexto de la crisis de 1994-95. ¿Quién cumplió esta función? Muchos, bueno, les voy a compartir mi gusto culposo. Sí me gusta escuchar a este señor de la radio de la República. Es mi gusto culposo, así como todos escuchan banda, reggaetón y todo eso, y es su gusto culposo, mi gusto culposo es escuchar ese programa. Lo voy a reconocer. Y en algún momento, sí, lo siento, tengo un gusto culposo. No lo debería de escuchar. Yo sé que dice muchas tonterías, pero me gusta. Lo siento, mi gusto culposo. Le gusta que le diga tonterías, profe. ¿Eh? Le gusta que escuchar que le digan así tonterías. Sí, de vez en cuando es bueno escuchar tonterías con un poco de gracia, ¿no? Pero más allá de eso, muchachos, hay algo que sí decía, ¿no? Es que todos piensan que el supereconomista, el que fue el mejor gobernador del Banco de México fue Agustín Carstens, y para mí en lo personal, muchachos, no es Agustín Carstens, fue Guillermo Ortiz, porque él fue el que estableció y se empezó a dirigir un Banco de México autónomo, muchachos. Recuerden que después del 1 de enero de 1995 se empezó a respetar la autonomía del Banco de México. Desde que se fundó, es cierto, estaba dentro de sus estatutos, pero esa autonomía no se respetaba, muchachos. Esto fue o se respetó después de la crisis del mentado error de diciembre. Y Guillermo Ortiz fue uno de los economistas que negoció la deuda, que renegoció la captación y fortalecimiento de las reservas internacionales de México y sobre todo, muchachos, metió en el presupuesto egreso gasto de la Federación, que hoy dudo que sigue existiendo ese rubro, si les he de ser sincera, lo que era el pago amortizado de la deuda de México. Cuando fue la crisis del 94-95, ustedes pues ni estaban, muchachos, ni en proyectos, pero pues México siempre era así como que el problema de la deuda. Ustedes esto lo pueden preguntárselo a sus papás, a sus abuelos. Cada cambio de sexenio, muchachos, se venía la devaluación. Cada cambio de sexenio después del 76, más o menos 76, era devaluación. En el 76 hubo devaluación, en el 77 hubo devaluación, en el 82 hubo devaluación, en el 86, en el 88, en el 94 hubieron devaluaciones. En el 54 la única devaluación virtuosa fue la del 54. Entonces venía el problema de la devaluación y venía el problema de la renegociación de la deuda externa de México. Era así como que, uy, el coco, ¿no? La renegociación de la deuda. Después de la crisis del 94, muchachos, llega Guillermo Ortiz al Banco de México y se metió en el presupuesto egreso-gasto de la Federación, muchachos, un rubro que era pago amortizado de la deuda.
Y ese rubro, muchachos, no se tocaba, era un colchón, ¿no? Como dicen, sí robaban, yo no estoy defendiendo a ningún partido político, muchachos, sí robaba, sí todo, pero ese dinero no se tocaba. Tenían sus No lo, límites. sí, había límites, o sea, ese dinero no lo tocabas. ¿Por qué? Porque era precisamente, ya te pasaron varias crisis, ya la mal entendiste que no puedes decirle al mundo, pues estoy un poquito apretado para pagarte, ¿no? Entonces, o espérame 15 días, espérame 8, o sea, se escucha tonto, muchachos, pero es cuando le damos dar de vueltas al abonero, ¿no? Y el abonero dice, ajá, ok, te doy 8 días, pero pues ya a los 8 días ya empiezo a meter presión, a los 15, pues, ¿qué te pasa? Y así sucesivamente. Entonces, lo que se hacía, muchachos, era amortizar la deuda por 10 años. De esa manera, que estábamos, valga la redundancia, muchachos, amortiguando precisamente que tú tuvieras problemas. Si tu economía estaba mal, decías, ok, yo estoy mal. El ejemplo, no sé si fue con ustedes o con sus otros compañeros en otra materia, les ponía el ejemplo. Yo te debo 10 pesos, sí, pero y ya me quedé sin trabajo y no tengo dinero, pero ¿sabes qué? Tú no te preocupes, a pesar de que yo no tengo trabajo, a pesar de que me están embargando, yo tengo tu dinero guardado y te lo voy a pagar. Eso les da certeza o incertidumbre, muchachos. ¿Qué genera? Incertidumbre. Seguros que genera incertidumbre. Si yo Bueno, No, certidumbre. genera certidumbre, pero a es que decía pesar de que certidumbre, profe. no. A pesar de que yo no tenga, dices, bueno, sí, yo sé que México no tiene dinero, pero tiene un dinero guardado abajo del colchón y no se lo está gastando en tonterías. Es mi dinero y me lo va a regresar. Entonces, esto permitía, muchachos, que pues México tuviera cierto ámbito, una buena calificación a nivel internacional. Actualmente, muchachos, este señor quiere gastarse hasta lo que no y le trae el ojo a las reservas internacionales. Y en serio, espero que si queda Gerardo Esquivel como gobernador del Banco de México, pues no haga Él ya dijo que tonterías. no, profesora. Ah, ya dijo Él que no. ya dijo Gerardo Esquivel, puso en un tuit, dijo, a mí no me interesa, yo me imagino por qué, pero él dijo, a mí no me interesa el puesto de gobernador del Banco de México. Dice, a mí ni me vean. Así puso literal, a mí ni me vean. Pues es que Gerardo Esquivel, muchachos, no es mal economista. Bueno, en el ámbito ¿No? académico es Pero ¿quién se va a echar la reconocido. bronca encima? Pues no sé, pero espero, miren, la verdad, yo tenía esperanzas en que fuera Gerardo Esquivel, porque a pesar de que es seguidor de este señor, pues él sí tiene una larga trayectoria en el ámbito económico, sobre todo en el ámbito académico, sobre el control de las finanzas públicas. A mí lo que me sorprendió, y les he de ser sincera, muchachos, es que si ustedes buscan el nombre de Gerardo Esquivel, en términos académicos se van a dar cuenta que Gerardo Esquivel es un economista más enfocado en temas de la hacienda pública, de cómo se manejan los impuestos, cómo graban los impuestos, su efecto progresivo y regresivo que tienen estas decisiones. Esa es la materia de Gerardo Esquivel. Yo jamás me lo imaginé en Banco de México, para serle sincera, por el tema ahora sí que por su línea de investigación, y a su esposa, que es Graciela Márquez, pues tampoco me la imaginé en el INEGI. Yo me hacía la señora precisamente en Secretaría de Economía o igual en el área de investigación de Banco de México, porque la señora publica muchos libros y sobre esa línea de tendencia, de historia económica, o sea, no. Es que es la magia del poder. Sí, sí, la verdad sí. Pero bueno, muchachos, esperemos que no nos vaya tan mal. Esperemos que el que llegue de gobernador del Banco de México no toque las reservas internacionales. Las reservas internacionales no se tocan. A la mala lo entendimos, muchachos. A la mala Profesora, entendimos. Mande, hijo. el postulado de hecho es van a postular a Arturo Herrera y palabras textuales dijeron, ya sabe quién dijo, bueno, se va a imaginar quién dijo esas palabras. Ajá. Dijo, voy a proponer a dos personas que sigan mm,
la economía moral. ¿Qué la economía? Ustedes quieren que me dé un infarto, ¿verdad? Respirando, profe, tranquila. Profesora, que si quiere que le dé un infarto de verdad, lea ese libro No, ya. de economía moral y le va a dar algo, de verdad. Yo lo leí y de verdad es una cosa como... primero que nada, no es un modelo económico. 2, no tiene sentido. Y 3, parece más como propaganda. O sea, eso de un modelo de economía moral no tienes literalmente ni pies ni cabeza. Yo ya iba a decir una grosería, ya se me iba a salir una grosería. Ya iba a decir, ya iba a soltar la letanía así, ya me iba a aflorar lo de ser de Azcapotzalco, ya iba a sacar así. Usted suelta el veneno, profesora, no voy a hacer que le haga daño. Sí, regresa a su modo alcalino, profe. Sí, regresa a su... No, esto me va a dar... No, ya iba a decir ya iba a soltar la letanía aquí, ya, no, es que, a ver, hay que tener claro una cosa, muchachos. La economía no es moral, ojo. Decir que no somos morales no significa que nos rijamos bajo un marco ético. Es muy distinta la moral a la ética. Ajá. La ética, recuerden que va más apegada a un marco de legalidad, de normatividad. Eso es lo que es ético. ¿Se acuerdan cuando iban en economía de la empresa que les enseñaban que era la economía positiva y la economía normativa? No sé si se acuerdan de eso. Cuando iban en economía de la empresa. Yo sé que esto fue hace mucho. La economía positiva, acuérdense, es la descripción de hechos, lo que es. El precio de la gasolina subió, el precio del jitomate subió, la gente se está quedando sin empleo. Lo único que estoy haciendo, muchachos, es describir un escenario, se acabó. No estoy diciendo si es bueno, si es malo, si es justo, si es injusto, si es correcto o es incorrecto. Es todo lo que estoy diciendo. Describir. La economía normativa, muchachos, es la que emite juicios de valor. Exactamente tienen que ver con la ética. Es lo que debería ser. Y aquí en algún momento yo con sus compañeros cuando daba esa materia les preguntaba, ¿la piratería, muchachos, es buena o es mala? Es mala. ¿Por qué es mala? Según el gobierno es mala, pero para mí es venta, así que es buena. Ayuda a la economía. ¿Por qué, muchachos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ayuda a la economía. Sí, es una empresa pequeña que vende cosas piratas, pero es una empresa pequeña. Es una empresa pequeña. Yo me voy en el lado de las... ¿Mande, hijo? Es subjetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de un país como Burkina Faso, por ejemplo, o algún país que sea muy pobre, donde literalmente no te puedes costear entretenimiento, pues se podría decir que sería su única forma de conseguir incluso algo de entretenimiento, entre comillas, que se puedan costear. O sea, estamos hablando de países tremendamente pobres. Y viéndolo desde el punto de vista de los que crean ese contenido, es malo porque te está robando su contenido. O sea, es subjetivo, ¿no? Diría yo. Exacto, empezamos en este dilema moral. Las personas que lo hacen, por decir, los actores de las películas, ¿no? Pues ellos cobran un sueldo, pero ellos tienen que pagar impuestos y la empresa que está financiando la creación de esa película, pues paga sueldos, paga salarios, paga servicios, paga permisos, paga para que se estrene su película. O sea, son muchísimas cosas para que tú llegues y con 10 pesos compres una película y la veas y no me pagues ni un quinto de regalías porque es mi derecho, dices, oye, pues no se vale, ¿no? Y si nos vamos del otro lado, como bien usted lo señalaba, hijo, dices, bueno, es que no es que quiera comprar la película de 10 pesos. Y en algún momento con alguno de sus compañeros de economía de la empresa lo discutía, dice, Miss, dice, es que pues yo, me decía su compañero, dice, yo manejo un microbús, dice, de lo que yo manejo, pues me pago mi escuela, dice, pero me quedo con mi dinero limitado. Dice, entonces, pues ir al cine, es muy caro. Les estoy hablando de esto de hace 5, 6 años aprox. Me decía, es caro para mí ir al cine. Entonces, pues sí me dan ganas de ver una película, pues
Me compro mi película de 10 pesos, la pongo en mi DVD, me hago mis palomitas y pues ya la veo en mi casa. Su compañero, por su condición restringida de recursos, muchachos, ¿no tiene derecho al esparcimiento? Pues tiene derecho, pero el problema es que quizás no pueda por el momento. Exacto, y empezamos con esta discusión, ¿no? De que porque soy pobre, entonces yo no tengo derecho a una educación de calidad, yo no tengo derecho entonces a una vivienda digna, porque entonces soy pobre, y llegamos a la respuesta más tonta de todos, ¿no? Entonces, pues acabemos con los pobres, que se mueran los pobres, ¿no? Pensamiento de un Waxican. Sí, no, esa es la respuesta más tonta, ¿no? Pero a eso llegamos. Ese es el problema, muchachos. La economía no es moral, la economía se rige bajo óptimos. Y bien lo dicen, el señor, yo no sé cómo se atreve a escribir un libro de economía. Si el señor es politólogo, se tardó 14 años en terminar la licenciatura y combina pensamiento neoliberal con pensamiento conservador. Si el señor es liberal, entonces debería de estar a favor del libre mercado, porque eso también, el liberalismo no solamente es político, sino también económico, abarca varios elementos. Entonces, si nos apegamos a su clasificación, una economía o un país conservador, como él lo llama, pues estaría pegado a una economía de Estado, donde hay una persona que toma todas las decisiones del qué, el cómo y el para quién, y que decide todo por todos, porque nosotros estamos medio bestias y no podemos decidir. Y una economía liberal habla de que, pues es las decisiones de las masas, que somos entes conscientes, que somos seres racionales y por lo tanto tomamos decisiones con base en la información que se nos proporciona y eso implica a la economía. Entonces el señor no creo que sepamos. Somos de todo un poco, profe. Sí, exacto. Bueno, muchachos, vamos a retomar esto porque si no se nos va a hacer más tarde y nada más los veo una vez a la semana y el temario está un poquito extenso. Entonces vamos a definir lo que les decía hace un momento, lo de la neutralidad del dinero. Ya me hicieron, ya se me iba a derramar la bilis de lo que me dijeron. Ustedes me van a matar de un coraje. Bueno, no ustedes, sino lo que me cuentan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a definir ya tal cual, muchachos, la neutralidad del dinero. Y esto es que un incremento o decremento, un incremento de los precios, perdón, un incremento en la cantidad de dinero implica un incremento de los precios en la misma proporción. Ajá. Eso es lo que nos está diciendo la neutralidad del dinero, muchachos. La neutralidad del dinero no tiene impacto en las variables reales. Por tanto, no tiene impacto en las variables reales, como lo son tasa de interés, consumo y producto. Esto, ¿quién de ustedes está también llevando macro intermedia, muchachos? ¿Yo? ¿Con usted? Ok, Brandon, esto lo vamos a ver en clase en el planteamiento del modelo clásico. Para los clásicos, el dinero es neutral. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que vamos a tener es que si aumenta la cantidad de dinero que existe en la economía, muchachos, lo único que vamos a generar es que los precios suban y no va a aumentar el nivel de consumo, no va a aumentar la tasa de interés, no va a haber más producción, simplemente se van a mover los precios. Ahora, O sea que nada más como que básicamente el dinero aquí cumple como su función básica. exacto, hijo, solamente cumple esa función básica de comprar y vender cosas. Nada más, no sirve como unidad, sirve como unidad de cuenta, pero no sirve como unidad de atesoramiento, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a tener con esta neutralidad del dinero. En función de esto, muchachos, bueno, nosotros que en la actualidad el dinero, no es neutral, ya
era lo que les decía al inicio de la clase, si el dinero fuera neutral, muchachos, pues no tendría razón de ser las finanzas y hasta cierto grado la economía. Queremos quitar la inflación, es como decirle a Venezuela, ¿quieres corregir tu problema de inflación? Pues quema dinero, quema el dinero que te sobre. ¿Con eso arreglé la inflación, muchachos? No, maestra. No, Para nada. No, para nada. O sea, es como si yo llegara a Venezuela y les dijera, ¿saben qué? Quieren acabar con los países del África subsahariana que también tienen problemas de hiperinflación. Ah, quieren acabar con su problema de hiperinflación, vamos a destruir el dinero. De Si hecho, ya eso no es- me acordé de un tuit que dijo, que creo que el hijo de Julio César Chávez, el boxeador ese, que dijo, si quieren arreglar la pobreza, aumenten la cantidad de dinero. Y es de, no, así no funcionan las cosas. Híjole, es boxeador, le pegaron en la cabeza, o sea, Yo creo que sí. se le murió una neurona ahí. O sea, Yo no, creo que miles, profe. la economía no se arregla así, muchachos. Ustedes ya tienen ese conocimiento de que los precios no es de que voy a hacer dinero y ya se va a ver más o voy a quitar dinero y va a haber menos. Es más, muchachos, este instrumento ya no se les enseña porque es un instrumento realmente viejo, lo que era la emisión de papel, moneda y moneda metálica con objetivos de financiación del déficit. Este instrumento, por lo menos en México, muchachos, se dejó de utilizar después del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, porque era muy común que el presidente levantara el zapatófono rojo, marcara a Banco de México y dijera, yo necesito dinero. Y literal, Y muchachos. profe, mi compañero Santiago Serna levantó la mano. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, Chaparita? Muchas gracias, compañero. Disculpa, ahorita dijo algo de neutralidad de dinero, pero a la vez dijo que el dinero no es neutral. Ahí me confundí un poco. Ah, ok. Que para la primera definición que nosotros estamos viendo de precios, hijo, el dinero es neutral. Ajá, o sea, para los clásicos, para esta definición en un inicio del dinero, ellos establecen que el dinero es neutral. La pregunta es, en un contexto contemporáneo, ¿el dinero es neutral? Ah, que no. No, ajá, vamos a, nada más lo voy a enfatizar. En la actualidad o en el contexto contemporáneo, ya. Ujú. Contemporáneo no lleva acento. Se sabe que el dinero no es neutral y que afecta a las variables reales. Ya saben quiénes son las variables reales: tasa de interés, nivel de producto, consumo, empleo, muchachos. Todas esas variables son las variables reales, las que tienen que ver con la producción. Entonces, les comentaba, antes había variables reales, perdón. Antes había un instrumento, muchachos, que se llamaba monetización de la deuda. Y lo que se hacía, muchachos, literal era, yo necesito construir una escuela. Oiga, es que no hay dinero. Ok, no te preocupes. Yo levantaba el teléfono y le decía al Banco de México, necesito que me hagas 50 millones de pesos. ¿Para qué los necesita? Tú hazme 50 millones de pesos. Y se hacían 50 millones de pesos, muchachos, y con eso se financiaba la construcción de esta escuela. ¿Qué pasa cuando empieza a circular una mayor cantidad de dinero, muchachos, con respecto a la cantidad de bienes y el valor de una economía? Se devalúa. Se devalúa, el dinero empieza a perder valor. ¿Y qué pasa con los precios? Se elevan. Se elevan. Entonces, ojo, muchachos, es cierto, una parte de la inflación, ojo, una parte del componente inflacionario sí está asociado a la cantidad de dinero que existe en la economía, pero no es la única variable que explica la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener en la actualidad, muchachos? En la actualidad vamos a tener que los precios van a reflejar la cantidad de dinero que estamos dispuestos a pagar por un objeto y a su vez esa cantidad de dinero es la que está disponible para realizar esas transacciones. Es decir, la oferta y la demanda de un bien o servicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces déjenme, vamos a tener que actualmente los precios
disponible de dinero es lo que vamos a tener, muchachos. ¿Se acuerdan que en la primera clase nos echamos las 2 horas discutiendo la relación entre precio, valor y dinero? Estas discusiones, muchachos, son muy complejas, o sea, no las solucionamos. Y lo que tendemos a hacer a muchas veces y sobre todo a nivel académico es irnos a las definiciones más simples, sobre todo cuando ustedes están en formación, no porque no lo entiendan, sino porque son las grandes preguntas y los grandes debates del por qué. Es más, si ustedes pueden agarrarse y estudiarlo desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista monetarista, desde el punto de vista keynesiano, desde el punto de vista neoclásico, del mentado modelo neoliberal, o sea, hay diferentes perspectivas de las cuales hay que debatir. Es más, hasta ahora sí dirían chiste local. ¿Sí saben cuál es la canción favorita de los economistas? Depende. Exacto. Esa es la canción favorita de los economistas. Para todo nosotros contestamos depende. La economía clásica dejó de funcionar. ¿Por qué dejó de funcionar? Porque depende del contexto histórico y de las variables que se modificaron en ese momento. ¿Por qué en ese momento funcionó el modelo keynesiano? Porque la economía tenía ciertas características. Entonces, ¿de qué depende que funcione un modelo? O sea, como que va evolucionando, ¿no, profesora? Exacto, muchachos. Nosotros no somos ni economistas ni financieros, somos estudiosos de las ciencias sociales. A pesar de que mis niños de finanzas estén más enfocados en mercados bursátiles, muchachos, eso no implica que ustedes no sean entes y que trabajen con fenómenos sociales. O sea, ustedes son un ente y un fenómeno social. Y lo que vamos a tener aquí es que esas variables se van modificando y lo que hace 3 días me funcionó, el contexto se modificó y hace que esas variables o la respuesta que tenía hace 3 días, hoy ya no sirva. Por eso dicen que nosotros siempre contestamos, depende. ¿De qué depende, muchachos, que suba o baje el precio del petróleo? ¿Por qué sube el precio del petróleo? Que yo les preguntara eso. ¿Qué me Por la contestarían? demanda que tiene. De la demanda que tiene, ¿de qué otra cosa depende? La escasez del petróleo. Ajá, exactamente. La escasez del petróleo, y entonces me empiezan a decir, hace poquito, muchachos, el precio del petróleo subió, ¿pero por qué? No tenía que ver con escasez, no tenía que ver con la demanda, tenía que ver con la reducción de producción de barriles de petróleo que se propuso el año pasado en la OPEP. Entonces eso entraría dentro de la escasez, ¿no, profesora? Porque si está reduciendo la cantidad de petróleo que hay en el mercado, quiere decir que hay menos en oferta. Hay menos en oferta, sí, pero ¿es una escasez ocasionada o es una escasez natural? Artificial, ¿no? Escasez ocasionada. Es una escasez Es como una ocasionada. alimentación, ¿no, profesora? Exacto, es una escasez artificial, como bien lo dijo ahorita uno de sus compañeros. Entonces, por eso les digo, nosotros siempre tendemos a contestar el famoso depende, ¿no? En función de esto, muchachos, vamos a tener que los precios son una variable importante, muchachos, que nosotros tenemos que estudiar. ¿Y cómo medimos los cambios en los precios? Por medio de indicadores, ¿no? ¿Y cuál es el principal indicador de la inflación, muchachos? En la economía mexicana. Depende. Depende. ¿No? El índice de inflación o el famoso IN, ¿qué? INPC. El INPC, muchachos, nosotros para estudiar el comportamiento de los precios lo que hacemos es apoyarlos en el índice nacional de precios al consumidor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben cómo se calcula? No tengo una como... Entonces, la verdad no me acuerdo, sí lo vi, pero no me acuerdo. Ajá, a ver. Ay, chaparito, ¿no? No lo escuché. No lo escuché bien, hijo. ¿Qué dijo? Bueno, también puede ser como mediante el PIB.
Puede ser mediante el PIB nominal y el PIB real cuando calculaban el famoso deflactor. Nosotros, ¿se acuerdan cómo se calcula el deflactor? No, la verdad no, ¿eh? Ok, Disculpe. entonces, no se preocupen, muchachos. ¿Puedo cambiar la pantalla? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, Profesora. muchachos. Mande, hijo. El del Índice Nacional de Precios al Consumidor no es del año, se calcula con lo del año actual menos lo del año pasado, lo del año base entre lo del año base por 100. Ah, no, ese es el deflactor. Ah, ok. Sí, tiene idea, hijo, está bien. Ok, nosotros tenemos diferentes números índice, muchachos. Les voy a pasar un documento que encontré en PDF, nada más para que ahí lo tengan de conchono de consulta, que es son números índices simples o índices de precios compuestos. Nosotros vamos a trabajar con los compuestos, que es el índice de las PERS, el índice de Pache. Esto ustedes lo vieron en macro básica. Y la metodología actual del INEGI, muchachos, para calcular el índice nacional de precios al consumidor, toma como referencia o se apoya en el índice de las PERS. ¿Sí se acuerdan de ese índice? ¿O no? No pasa nada si me dicen. No me que no. acuerdo, si soy honesto, maestro, no me acuerdo. Ajá, entonces ahorita lo vemos. Las variaciones en los precios, muchachos, en la economía mexicana, porque eso sí hay que especificarlo, medidos por el INPC, ¿no? INPC. Ya sabemos que es el índice nacional de precios al consumidor. Hay quien debate que no deberíamos de utilizar los precios al consumidor, sino al productor, pero bueno, ya eso es otro cantar. Y muchachos, de acuerdo con el INEGI, se calcula utilizando el famoso índice de las PERS. ¿Cómo se construye el índice de las PERS, muchachos? El índice de las PERS se construye de la siguiente manera. L, bueno, haciendo referencia al índice, va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N del precio del bien I en el año de estudio por la cantidad de ese bien I en el año base entre la sumatoria de I igual a 1 hasta N del precio del bien I en el año base por la cantidad del bien I en el año base. Esto, muchachos, es exactamente igual o a tener la siguiente fórmula del índice de las PERS. ¿Esto que parece como 0 es el año base? Ajá. Cero, Ah, ok, el ok. 0 es año base. Ahorita podría escribir lo que significa cada letra, claro que sí, ahorita por se favor. las voy a anotar. Entonces vamos a tener que P y subíndice T es el precio del bien iésimo en el año de estudio. Vamos a tener P y 0. Si no le entienden a mi letra, muchachos, me dicen. Déjenme lo corrijo un poquito más. Es el precio del bien iésimo en el año base. Q
I es la cantidad del bien iésimo en el año base y ya. ¿Y qué significa esta WI, muchachos? Bueno, podemos ocupar esta fórmula o podemos ocupar esta fórmula. En dado caso, muchachos, que decidiéramos ocupar esta fórmula, WI nos va a dar un ponderador que sería PI 0 por QI 0 entre la sumatoria de PI 0 QI 0. Este es un ponderador, muchachos, aquí te se los pongo. Este de aquí, este WI. Perdón, ¿puedo subir el pizarrón, muchachos? No, todavía no. No, por favor, dame unos minutos, por favor. Sí, no, adelante, muchachos. ¿Qué significa iésimo, profesor? El iésimo significa el número de bienes que tienes. O sea, tú puedes tener huevo, leche, carne, jamón, jabón, detergente, clarasol, maestro. No, ese es el de la camioneta. O sea, todos los bienes que tú estás considerando para la construcción de tu índice nacional de precios al consumidor. Ojo, muchachos, recuerden que el índice nacional de precios al consumidor considera aquellos bienes que tienen menor flotación o fluctuación en sus precios. De ahí que luego ustedes lleguen a escuchar el famoso término de inflación subyacente e inflación no subyacente. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, maestra. ¿Sí? A ver, ¿qué era la inflación subyacente? La inflación subyacente era aquella que no contaba a las... híjole, eran ciertos conceptos que se cuentan en la inflación como general, como las gasolinas, o sea, bueno, híjole, es que no sé cómo explicarlo. Dice, tengo la idea, pero dijo algo muy importante, no se toman en cuenta las gasolinas, y eso es cierto, hijo. Bueno, es una de las tantas variables que no se toman en cuenta. Eso es correcto, hijo. La inflación subyacente, nada más para formalizar lo que estaba diciendo su compañero, es que la inflación subyacente es aquella, muchachos, que no considera aquellos bienes, valga la redundancia, que tienen mayor movilidad de los precios, es decir, que cambian constantemente. El precio del gas, de la gasolina, muchachos, de la electricidad, de los productos agrícolas, no entra en el INPC. No se considera ni siquiera dentro del contexto de la inflación. ¿Por qué? Porque estos productos son muy volátiles, muchachos, como hoy el kilo de huevo, de limón, ¿no? Porque ese es el que se consume. El aguacate. El aguacate, ¿no? Puede estar hoy en 10, 20 pesos y la semana que entra ya está en 50, 120 pesos el kilo de aguacate. Lo bueno es que a mí ni me gusta, así que sube el aguacate. No, pero la tortilla, Pero la tortilla ya subió. O sea, tampoco como tortilla. Bueno. Palabras de una sabia economista. Como yo no como tortilla, a mí no me afecta. Sí saben por qué lo digo. Ok, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Nosotros ese tipo de bienes, muchachos, nosotros no lo vamos a contabilizar dentro de nuestra inflación subyacente, es decir, buscamos aquellos bienes que presentan menor volatilidad de los precios. Ahora, ¿es una inflación maquillada? Sí. ¿Es necesaria? Sí. ¿Lo hacen todos? Sí. ¿Por qué, muchachos? Porque imagínense decirle al resto del mundo, es que mira, México tiene una inflación del 450%. ¿Qué dirían ustedes? No, pues seguirían adiós. Adiós a las inversiones también. Adiós a las inversiones, fuga, ¿no? Y que si escucharan que Estados Unidos tiene una inflación del 20%, 30%, muchachos. A nosotros nos da la hipotermia. Todo con los gringos.
Exacto, no entramos en pánico, ¿no? Dices, no, si Estados Unidos tiene 20 de inflación, nosotros estamos que en 1 millón o cómo, ¿no? O sea, Si a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da hipotermia. nosotros nos morimos. Ajá, entonces, muchachos, esto es lo que va a pasar. Maestra. Ajá. Mande, chaparrito. Justamente ha sido el tema, o sea, ha ayudado el tema de la inflación subyacente a, como usted bien dice, a maquillar las cifras que nosotros presentamos a nivel gobierno. ¿Por qué? Porque, de hecho, justamente cuando teníamos el tema de la pandemia, se había dicho que estábamos manteniendo unos niveles de inflación como muy bajos y demás, cuando en realidad no era cierto. Los demás productos subían de precio, pero gracias a que no se consumía gasolina y demás, los niveles o sea, cuando estás equilibrando como la inflación general, pues logras como que se reduzca precisamente porque pues no estás teniendo consumo. Entonces, respecto a los ingresos que estás teniendo de ese tipo de consumibles, por así decirlo, pues como son menos y no están teniendo un aumento en los precios pues logras que se equilibre tu balanza, por así decirlo. Y justamente es lo que les ha ayudado muchísimo a los gobiernos y ahorita en específico con el tema del COVID, cuando hemos tenido un crecimiento del 0%, ¿no? Exacto. No, ahorita nosotros estamos que nos da el cuarto y ni siquiera estamos en crecimiento del 0%, muchachos. Hace unos meses, para ser específicos, el antepasado, son mis amigos, los quiero mucho a mis amigos, pero yo sigo pensando que tomar tanto alcohol en la universidad les mató las neuronas y pues son seguidores del señor Y uno de mis amigos decía, es que ya no estamos teniendo tasas de recuperación económica. Y yo me molestaba con él y le debatía esto porque decía, mira, una recuperación económica no es que sigas teniendo números rojos. Una recuperación económica es que no estás en números rojos, sino que estás obteniendo ganancias. Y en el caso de la economía mexicana, muchachos, estábamos haciendo este análisis y revisando las tasas de crecimiento de la economía real de México. Estamos teniendo tasas de crecimiento negativas de cuando llegamos al menos 18%, menos 8%. La tasa más baja de crecimiento de la economía mexicana cuando estuvimos en crisis, el mentado error de diciembre, muchachos, es la tasa de crecimiento que los seguidores de este señor estaban aplaudiendo el año pasado. Así se los dejo. La tasa de crecimiento cuando la crisis del 94 tocó fondo y llegamos a una tasa de crecimiento negativa del menos 8.9% del Producto Interno Bruto, es la tasa de crecimiento que los seguidores del líder de este señor estaban festejando. A ese nivel. Maestra. Mande, mijo. Maestra, y es que Mande, tengo una duda. Dígame. Es que veo que usted ataca mucho a Andrés Manuel. Sí. ¿Usted por quién votó? Por ninguno. Va en contra de mis principios morales. No poder dormir para... Usted me cae bien, profe. O sea, usted no votó. No, yo no voto. Nunca he votado. Bueno, pero eso es ser como indiferente al problema, ¿no? No, no soy indiferente. Yo voy y rayo mi boleta. Por eso es ser indiferente al problema. No. Sí, bueno, ya, perdón, disculpe. No, no se preocupe, hijo. No, yo ataco mucho su política. Le voy a ser sincero, hijo. Los puntos negros de cuando uno es joven y uno tiene hambre y es recién egresado de la universidad. Yo trabajé para el PG. No nada más trabajé para el PG, trabajé para Mario Di Constanzo. Ya sé, güey. Oiga, Miss. Mande. Oiga, Miss. Como retomando el punto de lo que estábamos hablando y dejando a un lado a AMLO, se tiene ahorita calculado más o menos que estamos teniendo un incremento del 5% en la economía, pero es muy chistoso, o sea, como haciendo como complemento a lo que está diciendo. Este crecimiento del 5% en realidad no es un crecimiento, sino es un rebote de todo el rezago económico que tuvimos a partir del 2020. Entonces,
No, bueno, no sé, solo estoy pensando que para que alcancemos un crecimiento económico deberíamos de superar lo que teníamos a partir de 2018. Y pues estamos muy lejos de eso, desafortunadamente. Es más, Sí, hijo, estamos muy lejos porque se cruzó una pandemia, ¿no? estamos Exactamente. lejos Porque si por no, la tal vez estaríamos pandemia. mucho mejor. No, hijo, estamos en un escenario, ahora sí como dicen, no tenemos una bola de cristal, porque eso es imposible, no tenemos una bola de cristal. Lo que Esa sí, pregunta se lo y Madero y le salió mal. sí, todo le salió mal, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos, muchachos, es que son las famosas proyecciones y hasta cierto punto, y eso es algo que nos critican a nosotros como economistas y financieros, muchachos, de que nosotros siempre estamos proyectando, ¿no? Y decimos, es que si pasara esto. Lo que es cierto, muchachos, es que, y dicen, bueno, Miss, usted critica mucho al señor, sí lo critico mucho, sí me cae muy mal, pero sí lo critico bajo argumento matemático y sobre todo de nuestros modelos. ¿Por qué? Porque las decisiones tomadas, yo no estoy dudando que a lo mejor el señor tenga las mejores intenciones del mundo, pero las decisiones que ha tomado se han sido cuestionadas y en lugar de generar certidumbre han generado incertidumbre. En este caso, hablaban en algún momento sus compañeros, debatíamos sobre el gasto de gobierno. Y el gasto de gobierno pues tiene que incentivar la actividad económica. Desde el punto de vista de la economía keynesiana, el gasto hace que se reactive la economía, ¿no? Ahorita que no hay empleos, muchachos, si yo les doy una beca, ustedes vamos a ponernos en el peor escenario. Ustedes se quedan sin trabajo, no tienen dinero para consumir y yo gobierno llego y les doy una tarjeta, les doy su beca. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Gastar. Ok, ¿en qué se lo van a gastar? Bueno, no sé, en útiles o luego cervezas, no sé. ¿Yo o otra En persona? lo que ustedes quieran. Lo metería a invertir. Unos lo meterían a invertir, otro dijo a lo mejor me lo gasto en comida, me lo gasto en cervezas y a lo mejor otra persona dice, ¿sabes qué? Yo sí lo voy a ahorrar. Otra persona dice, no, pues voy a comprar mis útiles de la escuela. La actividad que ustedes quieran, muchachos, estaría reactivando la economía. Véanlo así. Ustedes no tenían dinero, ya les di dinero y fueron, vamos a ponerlo así, a la tiendita de la esquina a comprar su despensa básica. Si el señor de la tiendita se queda sin inventario, ¿qué va a tener que hacer? ¿A poco deja así su tienda sin surtir? ¿Qué va a tener que hacer? Voy a tener que comprar. Va a tener que volver a surtir su tienda, ¿no? Va a tener que gastar. Entonces le habla a sus proveedores, papitas, pan, refrescos, todo eso, muchachos. Y si todas las tienditas tienen esa misma tendencia, ¿qué va a pasar con esos proveedores? ¿Qué va a pasar con el inventario que tienen las empresas? ¿Se va a mantener o va a empezar a disminuir? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor, profesora? Es que aquí hay una confusión. Lo que decía, hijo, es que si las empresas, si usted como tienditas, si todas las tienditas empiezan a quedar sin inventario y le hablan a sus proveedores, ¿qué le va a pasar al inventario de esas empresas proveedoras? ¿Qué va a pasar con Bimbo, con Coca-Cola? Tienden a disminuir. Tienden a disminuir su inventario y entonces se quedan sin inventario o vuelven a echar a andar la máquina. Vuelven a echar la máquina, hay más trabajo. Hay más trabajo y se reactiva la economía. Ya ven que no está tan mal las tarjetas que estamos dando y las ayudas. Ojo, muchachos, el problema, y lo estamos explicando desde el punto de vista de un modelo económico, el problema, muchachos, es que estas decisiones de política económica no están teniendo el efecto deseado. Te estoy dando dinero, sí, te estoy dando. ¿Estamos reactivando la parte productiva, muchachos, o seguimos estancados? Si no avanza, pues estamos estancados. Estaremos estancados. Estamos estancados. Entonces, en este momento, esa política no está funcionando. Eso es lo que le está pasando en términos de política económica al actual gobierno. No es que sus intenciones sean malas, simplemente que no están dando... No se ponen de acuerdo. Exacto, no estamos obteniendo los resultados deseados.
sus compañeros me decían en algún momento, Miss, es que el aeropuerto de Texcoco sí se inundaba. Yo desconozco de aeronáutica, muchachos, no sé si servía o no servía. Si nosotros como economistas y financieros lo vemos objetivamente, cancelar una obra de esa envergadura genera certidumbre o incertidumbre, muchachos. Incertidumbre, desconfianza. Genera desconfianza. Entonces, Profesora, mande, hijo. sí, de hecho yo había alcanzado a ver una revista que estaban hablando acerca en Europa estaban hablando acerca del aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco, en esa época me acuerdo. Estaban hablando de que era un paso muy grande para México hacia una infraestructura moderna y estaban hablando literalmente maravillas en Europa acerca de ese aeropuerto. No me acuerdo en qué revista lo vi, porque digo, lo Ajá. vi hasta ya hace años. Ajá. Pero estaban hablando muy bien de este aeropuerto. ¿Y lo cancelas? Y pues en este ya nos bajaron la calificación del no, sí, espacio. bueno, pero el tren que va a Toluca fue autorizado por el gobierno pasado y siguen sin acabar y nada más se robaron el dinero. Y si no pudieron hacer un trenecito, menos iban a hacer un aeropuerto, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo con mi compañero Víctor. Estamos en... Es Mande, que hijo. cuestión, bueno, también es que aquí la había cuestión- visto. A ver, Ah, uno sí, por adelante, uno. adelante. A ver, uno por uno, a ver qué iban a decir. A Adelante. ver, lo del tren. Ajá. Díganme, muchachos. Ahora ya nadie quiere hablar, profe. Ahora ya nadie quiere hablar. Había visto, profesora, que no sé si era amarillista, un reportaje amarillista o no, pero por una parte, cancelar el aeropuerto, pues sí es incertidumbre, ¿no? Pero también, pues se les vino abajo a muchos, pues, a Cámara de Diputados, a varias personas que trabajan en el gobierno, pues tenía realmente dinero invertido ahí, ¿no? Y al final de cuentas, pues se les vino abajo a ellos, como también nos afectó a nosotros. A empresarios que habían puesto ya sus ideas ahí, o habían comprado las zonas donde iban a poner sus tiendas. Exacto, muchachos. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Por eso les decía, nosotros no vamos a juzgar si es bueno o es malo, nosotros tenemos que juzgar óptimos. En Profesora, este caso, mande, hijo. yo, por ejemplo, bueno, el punto a lo que iba con esto era que eh, la verdad es que todos, no dudo mucho, la verdad no dudo que todos metan las manos en donde no deben y se lleven cosas que no deberían de llevarse, porque la verdad es que todos tienen manos que no pueden mantener quietas, la verdad, todos, absolutamente todos. La cuestión aquí es que no le puedes dar ni todo el poder a uno ni todo el poder a otro, sino que se debe de mantener un equilibrio y el punto aquí es que si todos lo hacen, absolutamente todos lo hacen, y sabemos incluso que lo hacen también en países de primer mundo, porque hasta Noruega ha tenido escándalos de corrupción, los ha tenido Alemania, los ha tenido países de primer mundo, en tercer mundo simplemente son más descarados y no lo saben hacer y son un poco menos cuidadosos a la hora de hacerlo. La cuestión De aquí hecho, Israel es uno de los países más corruptos. ¿Y cómo está Israel? Bien. En guerra. O sea, Bueno, ahorita está en guerra. es que debemos de tener el conocimiento, bueno, la población tener el conocimiento para poner a alguien en el poder que mantenga la estabilidad económica suficiente como para que se pueda generar confianza y que puedas trabajar tú tranquilo, ahora sí que en tu país, que puedas tú poner una empresa tranquilo sin miedo de que, ay, me van a expropiar la empresa en cualquier momento, o sea, ay, es que me van a poner impuestos muy agresivos y me voy a quebrar, o sea, algo que mantenga simplemente la estabilidad económica en el país. Ya sabemos que todos los políticos, probablemente incluso en el mundo, hacen sus negocios o las cosas que tienen que hacer. Simplemente es poner gente competente que sepa hacerlos sin desequilibrar el país. Exacto. Bueno, dirían por ahí, Estén ciegamente en cosas ilusorias o imaginarias. Y aquí lo que tenemos, muchachos, es que, vuelvo al punto,
la política económica que está llevando nuestro país en el entorno actual, muchachos, no estamos diciendo es buena o es mala, simplemente que está generando incertidumbre, como bien lo dice usted. Busquemos un equilibrio. Los equilibrios, ya hablamos, los equilibrios son dinámicos y por lo tanto son inestables, ¿no? Es decir, no existen. Es decir, no existe. Lo que tenemos que buscar, muchachos, es exactamente esos óptimos y que te permitan trabajar. El problema actual, y por eso les decía, yo peleo mucho con el actual gobierno y es mi posicionamiento, más allá de si me cae bien o no me cae bien el señor, muchachos, es que lo que generan sus decisiones de gobierno, muchachos, son incertidumbre. Yo no estoy diciendo que el aeropuerto, y era lo que le hacían énfasis al inicio, yo no sé si el aeropuerto de Texcoco es un monumento, como dicen, a la corrupción o la famosa estela de luz, ¿no? Yo no estoy diciendo que no lo haya habido. Sin embargo, muchachos, con todo y los problemas que sabemos que traen esas obras, no habían generado la fuga de capitales que actualmente se están generando. Es más, recuerden, muchachos, cuando se echó para atrás la licitación del tren Ciudad de México Querétaro, que lo había ganado una empresa china, México tuvo que pagar indemnizaciones a la empresa que ya había ganado esa licitación. Y fue muy criticado el gobierno de Peña Nieto porque decía, oye, de por sí estamos en crisis y echas para atrás una licitación y tienes que pagar indemnizaciones. Pues lo mismo nos está pasando actualmente. El echar para atrás ese aeropuerto nos implica pagar indemnizaciones. Es aquí cuando tienes que medir el costo, ojo, el costo-beneficio, muchachos. ¿Mande, hijo? Nada, era como una broma. Le preguntaba que si sí fue presidente de Peña Nieto. Pues tiene más idea, por lo menos tenía más idea de lo que era un Estado-nación, hijo. No estoy muy a favor del señor, tampoco era una bestia con patas, pero bueno. Ya. Es que puso gente que sabía hacer las cosas. Pero mira tu compañero. Y los dejó hacer su trabajo. Mande, hijo, no lo escuché bien. Digo que, por ejemplo, él en el caso de Peña, puso gente y los dejó hacer su trabajo. O sea, por ejemplo, en el caso de Meade tuvo experiencia en cuanto a la crisis del 2008, de hecho, y trabajó con Calderón justamente. Entonces, él ya tenía experiencia en crisis económicas y toda esa onda, y la supieron llevar bien. La cuestión aquí es que si... Bueno, es que Meade es una eminencia, o sea... Sí, pero lo dejó hacer su trabajo, no fue como decir, vas a hacer lo que yo diga aunque no sepa de este tema. No, sino que va a decir, ok, yo no sé de este tema, haz lo que tú creas pertinente. Ese fue el punto. Sí, creo que esa es la principal división, ¿no? Pero en términos, ya vimos, muchachos, que eso nos genera inestabilidad y por lo tanto, bueno, estamos con Las proyecciones, muchachos, no son nada favorables. Se espera que para el fin de sexenio gane quien gane, quede quien quede. Se espera una recesión económica peor que la del 94. Una caída del poder adquisitivo aún mayor que la del 94 y unas tasas de crecimiento que si llegamos al 0%, es decir, si salimos tablas, hay que darnos por bien servidos. Esas son las proyecciones. Mande, hijo. Le digo algo que le va a asustar todavía mucho más. No le vayas a dar un infarto a la profesora, compañero. Hay rumores de que se van a empezar a ir bancos de México, de hecho, ya empiezan a ver como que hay algunos indicios o algunas como cuchicheos ahí en el sector bancario, y muchos bancos ya se están desenlistando de la Bolsa Mexicana de Valores, bancos que no son nacionales. Sí, Santander ya comenzó a anunciar. No, ya anunció que se va a salir. Ya van a estar más de bueno, va a haber más. Y también ahorita Banorte está teniendo problemas debido a una ley que creó nuestro presidente aquí. Y si se salió, pues imagínense los otros. Súmale una crisis de liquidez, profesora, por los bancos. Sí, pero saben que aquí estamos hablando, perdón maestra la interrupción, aquí estamos hablando también de un tema de mercado.
¿De qué estoy hablando? Hay muchísimas fintech, como lo quieran pronunciar, que están innovando en sentido de banca. Están sacando tarjetas de crédito, están sacando tarjetas de débito y demás, que son más accesibles para nosotros como usuarios. Entonces, obviamente, como la competencia lo dicta, cuando tú tienes una buena competencia, o sea, tú como usuario estás viendo que hay buena competencia o te están ofreciendo mejores cosas, pues te vas a ir por eso, que está innovando el mercado. Parte de la situación que están teniendo los bancos, pues es meramente eso, o sea, un tema de mercado y de competencia. De hecho, estoy de acuerdo en eso. La cuestión aquí es que cuando tú tienes competencia, lo que haces es mejorar tu producto, no agarrar tus cosas e irte. Ahí es donde está Pero es que también depende del interés, compañero. Sí, obviamente, a ver, aquí tenemos que tomar en cuenta varios factores. El primero y el más importante en tema de banca es que en México se cobran tasas no son tasas de interés. Bueno, sí serían como tasas de interés. O bueno, serían intereses que no se cobran en otros países y son intereses muy altos. Comisiones, gracias, maestra. Son comisiones que solo existen en México y que no se cobran en ningún otro país y que son altas. Entonces, obviamente, si tú ya tienes una estructura que durante décadas mantuviste así, al momento de que está llegando una nueva empresa que no tiene toda esta estructura, que no te cobra una anualidad en una tarjeta de crédito, etcétera, 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 pues obviamente te va a poner en la madre a nivel mercado. Eso también es cierto. Y aparte de que Bueno, pusieron yo no justamente creo que- esa ley, qué Yo bueno no que creo me acordaste, que llegue compañero. una fintech a no cobrar nada, ¿eh? No, a De ver, hecho- espérate. Obviamente están cobrando, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, Y bueno, te cobran en tasas de ninguna intereses. fintech que yo sepa que el día de hoy tiene un cajero automático. Y tienes que pagar una comisión en cualquier red y son 35 pesos que estás regalando. Pero justamente Sí, pero ahorita, ¿cuánto tiempo le vas a dar a eso? ¿En cuánto tiempo, De con hecho, con toda la recaudación económica que están haciendo, van a empezar a hacer sus propios cajeros? O sea, van a empezar a hacer No va a haber alianzas con los recaudación bancos. porque no son conocidos, no tiene confianza de la gente. pero esta Pues aquí en confianza puede México. aumentar. Y además no También está- deberíamos de darles apoyo, deberíamos de apoyar a un banco nacional. ¿Por qué? Pero ya no hay banca Ni siquiera tenemos, nacional. no Pues no, si existe ya la tenemos banca banca nacional. nacional, No existe la banca nacional, Víctor. ¿De qué estás Bueno, hablando? sí hay bancos mexicanos. ¿Qué, No. Banjército? No, ¿Banregio? Es el único banco mexicano que existe, Víctor. pero se Sí. tiene que apoyar a BBVA, Por eso estás Bancomer. hablando de No, apoyar a no, Aguas, una aguas, fintech te bájale mañana dos cierra rayitas, y se muchachos. lleva tu dinero. BBVA es español. Aguas, muchachos, bájele dos rayitas, No, no, pues nos empiecen a yo no gritar. estoy hablando de BBVA, yo lo uso, pero pues, no, una fintech no es mejor. O sea, no, aquí no se también están hay que yendo tomar por en eso. cuenta que Aguas, muchas muchachos. fintech, como Ujú. mencionas, muchas fintech, como mencionas, están utilizando justamente el open banking, o sea, están utilizando de plataforma los bancos que ya existen para poder crear sus productos financieros. Entonces, muchas de esas fintech están justamente trabajando junto con Santander, están trabajando junto con BBVA, están trabajando con varios bancos. La cuestión aquí es que ellos se permiten poder ofrecer ciertos productos financieros gracias a la estructura que ellos mismos crearon, pero utilizando de plataforma esos bancos enormes, justamente con esas infraestructuras tan gigantescas que ellos tienen. O sea, ellos no crearon un sistema financiero solitos, ellos ya están utilizando o están montando su sistema financiero sobre uno ya existente y uno que es gigantesco. La Sí, cuestión bueno, aquí sí, es pero te digo, esa es tu opinión. O sea, yo he visto las fintech y al único que se dedican es a dar préstamos con un interés altísimo. Y si tú quieres una tarjeta de débito de ellos, tienes que pagar red. Entonces, y además ni siquiera son mexicanos. Entonces, esa es mi opinión, la tuya es otra. Pero, o sea, yo siento que te falta un poco más de información de las fintech. Ok, muchachos, aguas con eso. Las fintech sí están diversificando el mercado, no estamos diciendo que no, pero también tienen razón, están cobrando bastante por comisiones. Es más, están estas RappiCards y DidiCards y como le quieran poner, todo acaba en card. Lo cierto, muchachos, es que hay que tener, dice, me siento en pelea de mis tíos de Navidad, ¿no? Y espérense a que lleguemos a hablar del dinero, porque ahí va a estar peor el cuento. Aguas, muchachos. Aquí no hay verdades absolutas.
no estamos bien, no estamos mal, diría un famoso político mexicano, sino todo lo contrario. Hay que saber qué instrumentos funcionan. Lo que sí es cierto, muchachos, es que en México los bancos extranjeros obtienen el capital necesario para seguir trabajando, precisamente porque cobran muchísimas comisiones. Ahora, los bancos no son hermanas de la caridad, muchachos. Ustedes saben que operan para obtener ganancias. Eso es cierto. Pues al final es una empresa, ¿no, profesor? Es lo que buscan. Al final es una empresa, tiene que obtener ganancias. Y lo cierto, muchachos, es que Aguas. se cobran tantísimas, aguas con los micrófonos, muchachos, un micrófono por ahí prendido. Aquí en México se cobran tantísimas comisiones. ¿Y por qué lo hacen los bancos? Porque México ya tuvo sus crisis de banca, muchachos. Nosotros estuvimos a nada de caer en una falta de liquidez y en un riesgo sistémico. Ustedes saben que un riesgo sistémico es cuando los bancos no tienen para hacer frente a las disposiciones de efectivo de sus clientes. No hemos pasado una, sino varias veces. La última fue precisamente el mentado error de diciembre. Vamos a hacer mucha referencia a esa crisis, muchachos, porque es la última que fue gestada por variables macroeconómicas mexicanas. El error de diciembre, muchachos, nos hizo denotar muchas debilidades de la estructura financiera y productiva mexicana, y en términos de política económica, mucho más. Pero en términos financieros, muchachos, la banca mexicana había obtenido demasiadas libertades, llegando el momento en que no tenían cómo hacer frente a las necesidades de efectivo de sus clientes. Tan es así que el gobierno mexicano tuvo que pedir dinero prestado al gobierno de Estados Unidos, dejando en prenda la bonita factura de Pemex para poder solventar las necesidades de efectivo. Les vuelvo a hacer hincapié, ustedes ni siquiera estaban en planes, pero antes era muy común asistir a una sucursal bancaria y no es que te dijeran no tengo tu dinero, simplemente se cayó el sistema. Y se cayó el sistema, hoy ibas temprano al banco, podías hacer un depósito o dos, o ibas a los bancos y te decían, hay sistema para depositar, pero usted no puede retirar. Tengan en cuenta, muchachos, que les estoy hablando de 20 y tantos años atrás. Lo que hoy es el cajero automático, lo que hoy son las transacciones electrónicas, no existían. O sea, había cajeros automáticos, sí, pero eran contados. No todos los negocios, si hoy no todos los negocios aceptan tarjeta de crédito y de débito, hace 20 y tantos años, menos. Entonces, imagínense ahora sí caer en una crisis de liquidez. Allí el por qué ya no existe banca mexicana, bien lo señalaron bancos nacionales, creo que el único que quedaba era Banorte. Y creo que hace poco hizo una fusión con ICSE, pero era el último banco con capital mayoritariamente nacional. De allí en fuera ya no es Bancomer, por eso dejó de utilizar la palabra Bancomer. Ahora es BBVA, que es Banco Bilbao Vizcaya, Banco Español, Santander, Banco Español, antes era Banco Serfín, HSBC compró al Banco Internacional, que era banca mexicana, y así nos vamos, muchachos. Vamos sacando bancos. Y volvemos a lo mismo. Esta materia me gusta porque se presta mucho a la discusión del contexto actual. Lo único que les pido es que no se enojen. Aquí no tenemos verdades absolutas, muchachos. Ni yo los voy a cambiar de su forma de pensar, ni ustedes me van a cambiar a mí. Lo que sí tratamos de hacer es enriquecer nuestra discusión, y lo que sí les decía en un inicio del curso es que sí criticamos mucho al señor presidente, pero no a la figura del señor presidente, sino a las decisiones que toma. Porque si ya las analizamos con cabeza fría, más allá de nuestros afanes políticos, pues nos estamos dando cuenta que están generando incertidumbre, muchachos. Ese es el problema. Ya no estamos juzgando si están bien o si están mal, sino que están generando incertidumbre. Y ese es nuestro problema, la incertidumbre. México por eso paga tanto de comisiones, muchachos, porque somos una banca débil. Por eso aquí vienen y te cobran todo. Ustedes como financieros, mis niños de finanzas, ¿cuál es el famoso binomio que manejan en finanzas? Entre mayor riesgo, mayor ¿qué? Mayor ganancia. Mayor ganancia, mayor rendimiento. Mayor bueno, rendimiento.
si yo te voy a prestar dinero, ¿qué tan seguro? Y se los planteo así, muchachos, ¿qué tan seguro es prestarle dinero al grueso de la población mexicana? No estoy hablando de ustedes, sino de toda la estructura de nuestra sociedad. Demasiado riesgoso. Demasiado riesgoso. Entonces, sí te lo voy a prestar, pero entonces somos Con un interés hermanas muy alto. Se acabó. Nos puede gustar, no nos puede gustar, pero este es un negocio. Te voy a prestar el dinero, pero tú me tienes que pagar los intereses. Yo no te estoy obligando. ¿Lo quieres? Eso es lo que cuesta. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Así se maneja la economía. Por eso hablábamos y les hacía hincapié, nosotros estamos buscando óptimos, no justicia. Esa déjensela a sus compañeros de derecho. Ok, muchachos, este ejercicio que vamos a hacer, se los voy a dejar planteado y lo vamos a revisar la próxima clase. Así que necesito que arrastren el lápiz. ¿Qué van a hacer? Van a calcular el índice de las PERS. Vamos a tener 3 bienes, muchachos. Vamos a tener el bien X, el bien Y y el bien Z. Solamente voy a poner una cantidad, muchachos, va a ser el año 2000. Estas son cantidades, son 30, 50 y 70. Estos son cantidades. Y vamos a tener los precios de estos bienes en 2 años. Va a ser 2000 y 2001. Vamos a tener precios. Voy a bajar un poco el renglón. 2000 y 2001. El precio de estos bienes, bien X, bien Y y bien Z. 15, 16, 18, 12, 19. ¿Puede volver a poner el pizarrón, por favor? Y 21. ¿Ya no se está viendo el pizarrón? Solamente se ve una hoja en blanco cargando. Ok, entonces sí, se está moviendo esto. Permítanme, muchachos, a ver. Es que, a ver, ahí quedó. ¿Ya? Alguien iba a compartir su pantalla. Yo creo que alguien por ahí movió un poquito su dedo o algo y le dio compartir pantalla. Pero ahí está. ¿Ya se ve el pizarrón otra vez, muchachos? Ya, maestra. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con nuestra fórmula del índice de las PERS, muchachos, vamos a calcularlo. ¿Quién va a ser nuestro año base? El año base... 2000. Vamos a utilizar el inmediato anterior. El año base va a ser el año 2000 y nuestro año de estudio base. Perdón, aquí puse una O. Nuestro año de estudio es el 2001. Lo que vamos a hacer es calcular nuestro índice de las PERS. ¿Qué tenemos que hacer? Es una sumatoria. Hace ratito me preguntaban qué es el bieniésimo. Todos los bienes. Entonces, lo que vamos a hacer, el planteamiento de nuestra fórmula sería, me dice, es la sumatoria de los precios en el año de estudio. Aquí, perdón, borré, no me di cuenta y pasé la goma. Déjenme volver a escribir los datos. Son 30, 50 y 70. Me dice, toma los precios del bieniésimo y multiplícalo por esas cantidades en el año base. ¿Quién es mi precio en el año de estudio, muchachos? ¿Quién es el año de estudio? ¿2000 o 2001? 2001. Voy a tomar el 16 y lo voy a multiplicar por la cantidad base. ¿Quién es la cantidad base del bien X? 30. 30. Me dice que es... Me dice que es una sumatoria. Toma el precio del bien Y multiplícalo por su cantidad. ¿Y cuál es nuestra cantidad, muchachos, del bien Y? En el año de base. 50, ¿no? 50. Y luego 21 por 70. Este lo van a subir,
pero ustedes van a tener que sufrir un poquito. Yo estoy haciendo el sencillo, a ustedes les toca hacer el difícil. Base, denominador, me dice, toma, suma el precio de ese bien en el año base y multiplícalo por su cantidad en el año base. Entonces vamos a tomar 15 por 30, lo voy a poner con otro color, 15 por 30 más 18 por 19, por 50, perdón. Y 19 por 70. El resultado de esto, muchachos, nos va a dar la variación en los precios. ¿Cuánto me daría mi numerador, muchachos? $16 por 30 más 12 por 50 más 21 por 70. ¿Cuánto nos dio? Tenemos 2,550 entre 2,680. el denominador. Sí, profesora. 2,680. Así es. ¿Seguro? A ver, 15 por 30. Ya me hizo ruido. 18 por 50. 19 por 70. Sí, 2,680. Hacemos nuestra división. ¿Cuánto nos da? .95. ¿Por 100? 9. Ah, no. 90. Oh, espera. Sí, 95. 95. ¿Qué significa esto, muchachos? ¿Hay inflación o estamos teniendo deflación? Inflación. ¿Inflación o deflación? Una deflación. Una deflación. Acuérdense, si nosotros nos hubiera dado 1 y al multiplicarlo por 100 nos da el 100%. Aquí 95, muchachos, nos está marcando que la producción del año 2000 medido en los precios, lo que estamos teniendo es una caída en los precios. Esta es la manera, muchachos. Mande, hijo. Y si sale arriba de 100 es que es una inflación. Es una inflación, ahí sí nos da ok. 101, 102, 115, bla, hacia arriba. Gracias, Miss. No, ¿de qué, hijo? Estamos teniendo incremento en los precios. Esto es lo que nosotros tenemos con el índice de las PERS. Y esta es una manera muy simple, muchachos, en la manera en que el INEGI, obvio, muchachos, no hablamos de 3 bienes, no hablamos de 3 precios, hablamos de N cantidad de precios, de N cantidad de bienes de diferentes zonas. Acuérdense que tenemos diferentes franjas de salarios, tenemos diferentes precios. No es lo mismo los precios en la frontera que en el centro, que en el sur del país. Entonces se debe de considerar todo eso en el cálculo del índice nacional de precios al consumidor. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que van a hacer ustedes, esta es la primera parte de su entregable. Lo que van a hacer ustedes, muchachos, es utilizar esta fórmula. Esto es lo que van a hacer ustedes y les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿La segunda? Esta de acá, con esta que está ok. encerrada en amarillo. Eso es cualquiera de las dos. Esta es la que hicimos nosotros. Esta Sí. es la que hicimos ahorita. Este es este planteamiento. ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí les puse quién es WI porque no tienen quién es WI. Van a hacer ustedes este planteamiento. ¿Estamos de acuerdo? La única diferencia, muchachos, es que ustedes van a obtener la sumatoria de todos estos bienes y van a dividir cada bien entre este ponderador. Vamos a ponerlo así. Es el precio del bien X por la cantidad del bien X en el año base entre la sumatoria
de esa proporción. Lo que estamos sacando aquí, muchachos, es un ponderador del gasto. ¿Cuánto del bien X afecta a todo lo que se está produciendo en esta economía? ¿Sí queda claro? Otra vez lo podía poder explicar. Sí. Ahí es el año Vamos base. a hacer el año base sigue siendo el mismo. Vamos a ponerlo así. ¿Qué me dice WI? WI es el precio del bien I en el año 0 por la cantidad del bien I en el año 0. ¿Estamos de acuerdo? Entre la sumatoria del precio del bien I en el año 0 por la cantidad en el año 0. ¿Están de acuerdo, muchachos? Eso es lo que nosotros tenemos de WI. Aquí está. ¿Qué voy a tener que hacer? Precio. Voy a hacerlo con el bien X. ¿Quién es el precio del bien X en el año base? 15. La cantidad es 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, Ahí profesor. vamos bien. Me dice, vas a dividir esto entre el resultado. ¿Qué me está haciendo? Es una sumatoria. Entonces tú vas a tener la sumatoria del precio del bien I por la cantidad del bien I en el año 0. Entonces nosotros tenemos todo esto. O sea, tenemos 15 por 30. La sumatoria de todos esos bienes, 15 por 30 más 18 por 50 más 19 por 70. Y ya sabemos que nos da 2.680. Entonces, este 15 por 30 entre 2.680. Y esto, muchachos, ¿qué nos dice nuestra fórmula? Nosotros tenemos la fórmula que nos dice, es la sumatoria de un índice de precio simple, precio del bien I en el año de estudio, entre el precio en el año base. ¿Quién es esta sumatoria? Sería 16 por WI. Esto sería igual a tener 16 entre 15 por esto de aquí, por 15 por 30 entre 2.680. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y luego sería más. ¿Quién es mi otro bien? Me voy con el bien Y. 12 entre 18 por el ponderador, pero ahora en lugar de 15 por 30, ¿quién va a ser mi ponderador, muchachos? 18 por 50. ¿Sí queda claro? No, qué padre. Sí, va a ser la sumatoria, ¿no? Al final de cuentas. Sí, profesora. Al cabo va a ser una sumatoria. Traten de hacerlo, muchachos. ¿Sí? Ok. Ok, y vamos a continuar. Ahora, ¿por qué es importante conocer este índice base, muchachos? Bueno, estábamos hablando de medir los precios. Si nosotros ya empezamos a medir los precios, es porque estamos reconociendo que el dinero no es neutral y que este tiene implicaciones en la actividad económica de un país, muchachos. Eso es muy importante. Por eso les decía, una parte del componente inflacionario sí se explica por la cantidad de dinero que hay en una economía, pero no es el único componente que explica la inflación en una economía. Podemos tener inflación por componentes de oferta, por componentes de demanda, por componentes meteorológicos, muchachos, por componentes políticos, sociales, nos puede generar inflación. Era lo que les decía hace un momento, por eso discutimos tanto actualmente, muchachos, todas las decisiones de política económica. ¿Cómo están percibiendo los mercados la adquisición de la refinería? Mal. ¿Por qué? Porque estaban viendo lo de las energías limpias. O sea, ya está siendo muchísimo más popular entre las naciones y ya todo el mundo quiere hacerlo. O sea, con su energía base electricidad y no a energías sucias, ¿no? Como se le suele decir. Tiene razón lo que está diciendo Santiago, pero también es el factor de que se tiene calculado que no es redituable. Que no es redituable. Entonces, ojo, muchachos, si nosotros
ahí vuelvo a hacer énfasis en el depende. Si lo analizamos desde el punto de vista de la economía keynesiana, la adquisición de la refinería, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, los programas sociales, muchachos, y no estoy diciendo que sea malo un programa social, esto de las becas a los niños y todo eso, muchachos, debería de incentivar el gasto. El problema es que en el contexto actual, ese estímulo para consumir no está generando los resultados esperados y en lugar de generar crecimiento, lo que está generando es incertidumbre. Ese es el problema. Lo que hace, si les apuesto, este señor hubiera propuesto esto en el sexenio de José López Portillo, le hubiera funcionado de maravilla y hubiéramos tenido tasas de crecimiento como las tuvimos con José López Portillo. Sin embargo, el contexto se ha modificado y eso ya no funciona. Por eso siempre estamos con el famoso depende. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Miss, bueno, ahorita con lo del ejercicio, a mí bueno, sale punto 16, ¿no? ¿Mande? No lo escuché del bien, hijo. Ajá, lo del ejercicio, ahorita en el de WI, es punto 16, bueno, a mí me salió eso, 16.16. Sí, a mí también. Ajá, ¿con ese qué hacemos, Miss? ¿Con cuál, hijo? A ver, es que no lo escuché bien. A ver, espérame, a ver si me puedo mover. Es 15 por 30. ¿Ya me escucha, Miss? Ahí ya lo escucho. Ah, sí. Estaba diciendo sobre el ejercicio, el 15 por 30 entre 2.680, a mí me salió 16.79%, o sea que sería 0.1679. Ajá, ese punto 16.79 multiplíquelo por el índice de precio simple, que es 16 entre 15. Ah, ok. Y le da 17.91. Entonces, este hijo ahora le va a sumar otro. ¿Quién va a ser? El índice de precio simple del bien Y. ¿Quién es el índice de precio simple del bien Y? 12 entre 18 por el nuevo ponderador. ¿Quién sería su nuevo ponderador? Pues el bien Y, 12 por 50 entre 2.680 y así sucesivamente. ¿Sí quedó claro, hijo? Ok, sí, ya sé cómo se hace. Y después ¿Ya vieron cómo se hace? entre 19, ¿no? ¿Mande? Y después es 21 entre 19, ¿no? Exacto, hijo. Ok. ¿Sí? Ajá. Esto estaba más para comparar metodologías. Aquí la única diferencia, muchachos, y lo que se quiere ver es qué tanto participa cada bien en el componente del gasto, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que hacer. Maestra. Vamos a ir cerrando, muchachos. Ahora, la ventaja de este índice de las PERS es que lo que estamos haciendo es ponderar con cantidades base, que eso es muy importante, y sobre todo, muchachos, aquí lo que va a tener mayor peso es el cambio de los artículos que cambian, o sea, que sus precios son los que aumentan. Eso es lo que nos sirve de ver con este índice nacional de precios al consumidor. A pesar de que trabajamos, como lo comentábamos en un inicio, con cifras maquilladas, entre comillas, lo que este índice nos permite es que esos bienes que están incrementando de precio tengan mayor peso en el índice, es decir, si estamos tratando de recopilar esos productos que están haciendo que cambien nuestros precios. Terminan de hacer su ejercicio, muchachos. La clase que viene lo revisamos y ahora sí ya vamos a empezar. Vamos a ver lo que son funciones de dinero, que es un tema súper rápido. Ajá. Y vamos a ver lo que es el índice Big Mac. ¿Ustedes ya han visto este índice o no tienen ni la más remota idea? ¿Cuál índice, profesora? El índice Big Mac. No recuerdo. ¿No? ¿No lo recuerdan? El de McDonald's. ¿Puedo? El Big Mac. Sí, así se llama, índice Big Mac. Se los voy a mostrar. Ahora sí que depende de su nivel de inglés, muchachos. Yo tengo un pésimo nivel de inglés, pero este es un artículo o es un índice
que es publicado por la revista de Economics. La revista de Economics después, ¿qué lo empezó a hacer? En la década de 1980 lo empezó a publicar y lo que hacía este índice, muchachos, es tratar de medir la paridad de poder adquisitivo. Sí, McDonald's cuenta, hijo. Lo más chistoso es que se construye con base en el precio de la hamburguesa de McDonald's. ¿En cuántos países no existe McDonald's, muchachos? Pues casi en todo el mundo, es como la Coca-Cola. Exactamente. En algún artículo revisé hace algún tiempo, muchachos, de todo el mundo, solamente en 80 países, no hay McDonald's. Hace mucho tiempo se decía, cuando todavía existía el bloque soviético, muchachos, se hacía burla porque en la Plaza Roja había un McDonald's y el McDonald's es sinónimo de capitalismo o de socialismo. Capitalismo. Ahí está abajo, profe. Ahí está Bush Comics de Big Mac. Ya lo moví. Gracias, hijo. Aquí está el índice Burgenomics. Ahora sí que si le quieren ir echando una ojeada, muchachos, está interesante. Les voy a enseñar a calcular el índice Big Mac. Pero este índice Big Mac lo que nos ayuda es a medir la paridad de poder de compra, muchachos, y determinar si un tipo de cambio está sub o sobrevaluado. ¿Estamos de acuerdo? Dice que es nuestra herramienta interactiva de comparación de monedas. Our Interactive Currency Comparison Tool. Eso es todo. Eso, aprendan a hablar inglés porque su maestra no pasó del pollito chicken. Yo lo trabajo. Dice que fue inventado por el economista en 1986 como Light-Hearted, no sé qué es eso, o sea, una guía Light-Hearted. Ajá, una guía. Ojo, vean, esta es la parte bonita del índice Big Mac, muchachos. Lo que ustedes van a encontrar en este artículo del índice Big Mac es la base, muchachos, lo que tiene este índice es que, está calculado hasta diciembre del 2020 y lo que nos ayuda a determinar es en términos reales si un tipo de cambio está sobrevaluado o subvaluado, tomando como referencia el precio de la hamburguesa. Ahora, ¿por qué darle con el precio de la hamburguesa? El tipo de cambio real, muchachos, utiliza una canasta de consumo estandarizada y en este caso nuestra canasta de consumo estandarizada es la Big Mac. Muchachos, y aquí viene, vamos adelantando un poquito lo de la clase que viene. Nosotros consumimos lo mismo que los países de Centroamérica y Sudamérica. No. A pesar de que somos latinoamericanos, compartimos muchas cosas en común. Puede ser una religión, puede ser un idioma, usos y costumbres, probablemente también los podamos compartir, muchachos. No tenemos una canasta de consumo estandarizada. Y eso hace que nosotros tengamos dificultades para calcular el tipo de cambio real. ¿Por qué? Pues justamente, perdón maestra, pues justamente por eso están ocupando a una Big Mac, ¿no? Para el índice. O sea, porque es un producto que lo encuentras prácticamente en cualquier parte del mundo. Según por lo que estoy viendo ahí, o sea, la pantalla que tenemos enfrente de nosotros dice, the British Pound, o sea, la libra esterlina es 22% undervalued, en contra subvaluada, en contra o versus el dólar americano. Esto en diciembre del 2020. Y luego abajo dice que el costo de una Mac es de 3.29 libras esterlinas en Inglaterra y 5.66 dólares americanos en Estados Unidos. El implicado cambio, tipo de cambio es de 0.58. La diferencia entre y el cambio actual o el tipo de cambio actual es de 0.74 centavos. Y esto sugiere que la libra esterlina es 21.6% subvaluada. Exacto. Y no nada más, a mí lo que me gusta de este índice ya no está tan bonito. Antes tenía un mapa, muchachos, literal, tenía un mapa mundo y ahí le iban picando y salía ubicación geográfica, sobre todo ubicación geográfica, y les marcaba este cambio. Obvio, pues van modificándose las
páginas, pero aquí les muestra precisamente cómo se ha ido comportando. Y miren, viene Turquía y le van moviendo todos los países. India, desde cuando se empezó a considerar en India, en Hong Kong, si se dan cuenta, ha estado siempre subvaluado y bajo qué niveles de subvaluación. Ucrania, Malasia, Taiwán, Israel, Hungría. ¿Qué países han estado sobrevaluados? Generalmente Suiza, Suecia y Noruega. Y aquí están. Generalmente son estos tres los que tienen tendencia a tener un tipo de cambio sobrevaluado, es decir, su moneda vale más que el dólar. Y no solamente lo pueden hacer en dólares, lo pueden hacer en euros, en libras esterlinas, monedas en yenes y en yuanes. Está bien bonito, ¿verdad? Ahora sí he visto todo en esta vida. Está muy entretenido. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con este índice. También hubiese sido como de Coca-Cola, ¿no? ¿Mandé? También pudiese haberlo hecho con Coca-Cola. Lo Estás hablando de que él pueda en cualquier cosa. Exacto, hijo. Y por eso le digo, aquí lo que se busca es tener un bien estandarizado. Por lo que les decía hace un momento, es hasta cierto punto, sí sabemos cómo calcular el índice el tipo de cambio real. Les voy a mostrar la fórmula. El problema, muchachos, es que utilizamos índices de precios y mi índice de precios considera ciertos bienes que tu índice de precios, por eso les decía, el índice de precios de Guatemala, podemos utilizar la misma metodología, muchachos, pero el índice de precios de Guatemala no considera los mismos bienes que considera el índice de precios de México. ¿Por qué? Porque tenemos canastas de consumo completamente distintas. Lo que para nosotros es lo más común y corriente, para el resto del mundo se nos queda viendo con cara de guacala, ¿cómo te comes eso? No vamos tan lejos. Si al interior de nuestro país tenemos una diversidad tan grande de productos que no consumimos, lo que se consume en el centro del país no se consume en el norte y no se consume en el sur. Así de fácil. Chapulines. Chapulines, hijo, yo no sabía. Una pariente me estaba diciendo que en Veracruz, en ciertas zonas de Veracruz, no se come el pozole, porque el maíz que se utiliza para hacer el pozole es la comida que se le da de comer a los puercos. Entonces, ¿cómo te vas a comer la comida de los puercos? Está buena esa idea. Miss, ¿puede bajar tantito el artículo? Perdón que le interrumpa. Sí, no, claro que sí, hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. En el norte, muchachos, se acostumbra a comer la sopa de rata de campo. O sea, aquí pues hay hartas ratas, pero les apuesto que no son de campo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace tener diferencia. Entonces, ¿cómo vas a estandarizar? Y esa es la idea de este índice de tipo de cambio real. Y sobre todo se construye en la década de los 80, muchachos, teniendo en cuenta que es cuando ya empieza a darse una integración del mundo. Recuerden que en 1900... En el 86 fue el accidente de Chernobyl, en el 89 se cae el muro de Berlín y en el 90 se cae la URSS. Entonces, es cuando empezamos a medir la diferencia entre monedas. ¿Estamos de acuerdo? Le dejamos hasta aquí, muchachos, nada más. No se me desconecten, déjenme les paso lista rapidísimo. Está muy interesante su clase, la verdad, profe. Miss, mande, hijo. Ahorita, o sea, rapidísimo. Después de que ya saqué el resultado de la última fórmula, lo multiplicamos por el que nos dio del WI. Sí, hijo. Ah, ok, muchísimas gracias. No, de qué, chaparrito. De todas maneras, usted no se preocupe. El chiste es que se equivoquen y lo checamos la clase que viene. Es un ejercicio muy simple. Nada más háganlo bonito para que cuando les diga suban sus entregables, pues vayan estas actividades, ¿sale? Déjenme detener grabación. Pero ya no les voy... Mande, hijo.